En este video aprenderemos cómo resolver el algoritmo de números felices con GDScript y Godot. Para empezar usaremos una escena y un script que solo tenga la función ready. Y crearemos una variable en la que almacenaremos el número que vamos a revisar, si es un número feliz. En este caso usaremos el número 19. Porque ya vimos el ejemplo y el procedimiento de este número en el video anterior. Elevar los dígitos al cuadrado y después sumarlos. Ahora crearemos la siguiente función. Esta función va a realizar la suma de los números que elevemos al cuadrado. Y lo haremos usando arrays, por eso le pusimos este nombre. Aunque hay otras formas de resolver este problema, nosotros usaremos esta. Como parámetro le enviaremos un número. Dentro de la función usaremos la variable stringNumber, que será de tipo string. En esta variable guardaremos el número que enviamos por parámetro, pero convertiremos el número a un string. Para hacerlo usamos el método str y enviamos el número como parámetro. Lo convertimos a un string, para poder recorrer cada uno de sus dígitos, con un ciclo for. Después tenemos la variable numberEnd. En esta variable, guardaremos los dígitos que volveremos a convertir de string a número. Finalmente, tenemos la variable numberPow. En esta variable guardaremos los números que vamos a elevar al cuadrado. Ahora agregaremos el siguiente código. Para empezar crearemos la variable sum con un valor igual a 0. Después vamos a recorrer cada uno de los dígitos del número que convertimos a string, usando el ciclo for. Y como estamos iterando números, agregamos una letra i antes de la palabra number. Podemos imprimir cada uno de los números, para que veas que se han separado correctamente. Así que agregamos la función que acabamos de crear, dentro de la función ready. Y como parámetro, le enviamos la variable que tiene el número 19. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que funciona y nos imprime cada número en una línea. Así que ya tenemos los dígitos del número separados. Pero esos números son un texto, y si intentamos realizar una operación podemos obtener errores. Así que convertiremos el número que estamos iterando a un número entero. Y después guardaremos ese número en la variable numberEnd. Ahora vamos a elevar ese número al cuadrado, usando el método pow. El primer parámetro de este método es el número que vamos a elevar al cuadrado. Y en el segundo parámetro, agregamos a qué potencia vamos a elevar el número del primer parámetro. Como lo elevaremos al cuadrado, usaremos el número 2. Y después mostraremos el resultado en consola, con el siguiente código. Con el método str, convertimos cualquier número a un string para evitar errores. Dentro de ese método, agregaremos el número que estamos iterando. Y lo uniremos con el símbolo de elevado al cuadrado, además agregaremos el símbolo de igual. Finalmente, lo uniremos con el número que acabamos de elevar al cuadrado. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos aparece el número que vamos a elevar al cuadrado y el número cuando ya está elevado al cuadrado. Ahora vamos a comentar esta línea de código. Por último tenemos la variable suma, que habíamos declarado con el valor inicial en 0. A esta variable, le vamos a sumar cada uno de los números que elevamos al cuadrado. Para hacerlo, usaremos el símbolo más, junto con el símbolo igual. Por ejemplo, aquí sumaremos el número 81 y el número 1. Y después podemos imprimir el resultado de esa suma en consola. Finalmente, regresamos el valor de esa suma en nuestra función.
Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos muestra 82, así que funciona correctamente. Mostrar el procedimiento de la función. Nuestra función ya estaría funcionando correctamente. Y podríamos ir directamente a la función que pregunta si es un número feliz. Pero si queremos mostrar el procedimiento de esta forma, necesitaremos usar una función más. Así que vamos a necesitar dos arreglos. En el primer arreglo, guardaremos los números sin elevarlos al cuadrado. Y en el segundo arreglo, guardaremos los números que ya están elevados al cuadrado. Ahora agregaremos el siguiente código. Usaremos el método append en el arreglo de números normales. Con este método, agregaremos el número al arreglo, junto con el símbolo de elevado al cuadrado. Y en el array de números al cuadrado, agregaremos los números que se han elevado al cuadrado. Estos son los números que agregaremos al array. Ahora vamos a comentar esta línea de código. Y agregamos el siguiente código. Con este código, mostraremos el valor de los arreglos que acabamos de crear. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos muestra el arreglo con los números normales. Y también nos muestra el arreglo con los números elevados al cuadrado. Mostrar la suma de los arreglos. Ahora agregaremos el siguiente código. Esta función mostrará la suma de los arreglos. Así que recibirá como parámetro un array de números, no importa si son números normales o elevados al cuadrado. En esta variable, guardaremos los números que recibimos por parámetro, convertidos en un string. Después usaremos la variable cleanSum para eliminar los símbolos que no son útiles, ya que estaremos recibiendo un array como texto. Para eliminar partes de un texto, usaremos el método replace. En este caso, reemplazaremos este símbolo que tienen los arreglos, por un símbolo vacío. Así que sería como si borráramos ese símbolo. También eliminamos el símbolo que tienen los arreglos al final. Después reemplazaremos el símbolo de coma, por el símbolo más. Para mostrar esta parte del texto. Y posteriormente, eliminaremos estas comillas que nos aparecen en estos números. Finalmente, regresamos el valor del texto que acabamos de limpiar. Y ahora podemos usar esta función. Para usarla, agregaremos el siguiente código. Imprimimos en consola la función que acabamos de crear. Como parámetro le enviaremos los números normales. Y después uniremos ese resultado con el símbolo de igual. Ahora vamos a comentar esta línea de código. Y si ejecutamos la escena actual, podremos ver que funciona y nos muestra esta parte de la operación. Ahora vamos a mostrar la siguiente parte de la operación. Agregamos el símbolo más al final y después agregamos este código. Con este código, volvemos a invocar la función que creamos. Pero en este caso,
enviaremos por parámetro los números que elevamos al cuadrado. Y uniremos el resultado con el símbolo igual. Al final agregaremos el resultado de la suma. Ahora podemos comentar esta línea de código. Si volvemos a ejecutar la escena actual, podremos ver que funciona y nos muestra el resultado con todo el procedimiento que hemos hecho. Como en el ejemplo de la diapositiva que usamos. Ahora podemos comentar esta línea de código. Mostrar la suma de arreglos en consola. Ahora vamos a crear una función para mostrar este texto en consola. Para hacerlo, usaremos el siguiente código. Dentro de esta función, agregaremos el método print. Después agregamos la función que acabamos de crear a nuestra función principal. Y le enviaremos por parámetro los únicos 3 parámetros que necesita. Si ahora ejecutamos la escena actual, podremos ver que sigue funcionando. Función para saber si es un número feliz. Ahora crearemos la siguiente función para saber si el número es feliz. Esta función recibe como parámetro un número. Dentro de la función, crearemos una variable de tipo array. Se llamará visitados, y la usaremos para guardar los resultados que ya hemos visto en un bucle. Ahora agregaremos el siguiente código. Este ciclo while se ejecutará infinitamente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. La primera condición pregunta si el número que enviamos por parámetro es diferente al número 1. Y la siguiente condición es: en el arreglo de números visitados, no debe estar el número que recibimos por parámetro. Así que si el número es diferente a 1, y no está agregado al arreglo, entonces agregaremos ese número al arreglo de números visitados. Y para mostrar cómo funciona, mostraremos el resultado en consola. Así que usaremos esta función dentro de la función ready. Comentamos la función anterior y enviamos por parámetro el número que vamos a revisar si es un número feliz. Y si ejecutamos la escena actual, podremos ver que funciona y nos muestra el arreglo de números que ha visitado. En este caso, los números que ha visitado son los números que obtenemos como resultado de realizar la función que suma los números elevados al cuadrado. Ya que estos números se van agregando al arreglo, siempre y cuando no estén repetidos. Este ciclo se repetirá infinitamente hasta que obtengamos el número 1, o hasta que aparezca un número repetido, gracias al ciclo while. Aquí tenemos el número 1. Y aquí usamos este operador que verifica si el número es igual a 1. Si es igual a 1 nos regresará true. Pero si no lo es, nos regresará false. Podemos imprimir este resultado en consola, para que veas lo que obtenemos. Comentamos esta línea de código, y después ejecutamos la escena actual. Y como puedes ver, obtenemos true. Mostrar número que es feliz. Comentamos esta línea de código. Después nos dirigimos a la función ready, y agregamos el siguiente código. Con este código, preguntamos si el número es feliz,
y como parámetro agregamos el número 19. Si es un número feliz, mostraremos este texto en consola. Y si no es un número feliz, mostraremos este texto en consola. Comentamos esta línea de código y después ejecutamos la escena actual. Como puedes ver, nos muestra que es un número feliz. Mostrar un número que no es feliz. Si cambiamos el número 19 por el número 200. Y después ejecutamos la escena actual. Podremos ver que nos muestra todo el procedimiento que usamos para calcular si es un número feliz. Y al final, obtenemos el número 4 repetido. Por lo tanto, nos muestra que el número no es feliz. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.